Oiga, es impresionante cómo el gobierno nacional, dice, el gobierno nacional, quiere cambiar todo, ¿no? Quiere como justificar todo. Y una justificación bastante burda porque, insisto, el ecuatoriano no es tonto, lo hemos demostrado. Se demostró en la consulta popular. El ecuatoriano no es tonto, se analiza, se ve, se piensa, se escucha otras voces. Y justamente hoy en la mañana que estuvimos conversando con Tamara Hidrobo, justo Tamara estaba allá en La Haya. Y allá en La Haya nos decía que efectivamente a primera hora no se habían acogido o habían sido rechazadas las medidas cautelares. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver al juicio o al otro proceso que sigue dándose, que incluso también Ecuador lo planteó contra México, ¿no? Es como el uno contra el otro. También se fue, también se dio. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver. Nos explicaba Tamara y nos decía que obviamente era una acción normal, requerida, creo yo, y me faltó un poco ahondar en eso, que hasta estipulada en procedimientos diplomáticos, que cuando existe este tipo de ataques, este tipo de vulneraciones, uno de los primeros pasos es solicitar medidas cautelares para que no se destruya tu institución, tu entidad, qué sé yo. Entonces, obviamente, viendo esta actitud beligerante del gobierno de Noboa, el pedido era lógico. Medidas cautelares para precautelarle el edificio a la gente y al personal. Sin embargo, ya en su momento el gobierno de Noboa había colocado un perrito que tengo aquí que le dieron un hueso que chilla. Entonces le encanta jugar y dice que llegó el helado. Llegó el helado y suena. Entonces era lógico, y que pues como el gobierno de Noboa había dicho que ellos ya no van a dañar, ya no vamos a meternos, dice, ya no, nos metimos una vez nomás, ya no, por esta que no nos vamos a meter, era solamente para sacarlo ese glass que nos cae mal, nada más, como ya nos sacamos a glass, por esta que ya no nos vamos a meter. Entonces por eso La Haya halló que no había problema, no había conflicto, entonces por eso rechazó. Pero igual tengo acá la redacción para ustedes, mis queridos amigos, mis queridos pilluelincillos. La Corte Internacional de Justicia de La Haya no aceptó las medidas provisionales solicitadas por México en contra de Ecuador, luego de la intromisión de la Embajada de México realizada el 5 de abril de este año para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Los magistrados señalaron que el 9 de abril Ecuador envió una nota verbal por la que se aseguró que la Cancillería mexicana está garantizada en su protección, sus instalaciones, propiedad y archivos de la embajada. Los representantes ecuatorianos reiteraron lo mismo en un escrito presentado ante la Corte en la audiencia celebrada el 1 de mayo. La Corte precisó que este tipo de declaraciones crean obligaciones que deben ser cumplidas de buena fe, por lo que se cargarán de supervisar. Este es el meollo del asunto, que me parece increíble cómo el gobierno de Noboa trata de manipular y de hacer creer como que ha ganado algo que no es cierto. ¿Qué ocurre? Que uno de los principios, yo también aprendo mucho de esto, de los principios diplomáticos, es precisamente el tema de la buena fe, de la buena voluntad, de creer en la palabra. Entonces, para no alargar el problema más, para no generar más problemas, porque la idea es solucionar, y como Ecuador dijo que no va a violentar, que no va a tocar los bienes, que no van a volverse a meter, que por lo más santito, solamente era Glass, nomás queríamos a Glass, ¿verdad? Entonces la Corte dice, bueno, si ya tenemos aquí una postura del implicado, ya no vamos a aprobar unas medidas cautelares teniendo en consideración que Ecuador ya ha prometido precautelar, cuidar, no molestar, no fastidiar a el personal y a la Embajada de México en Quito. Entonces, como está ese compromiso que se tiene que cumplir y que se va a vigilar, rechazan lo que México ha pedido. O sea, es así de claro y así de sencillo, mis queridos amigos, a menos que yo me esté equivocando en proporciones bíblicas, pero me parece que no tanto, ¿ok?
Entonces, la Corte precisó que este tipo de declaraciones tendrán que ser supervisadas. Con este antecedente, la Corte no encontró que exista una situación de riesgo e inminente que amerite dictar medidas provisionales. Pero la Corte recordó el carácter fundamental del principio de inviolabilidad diplomática y su importancia para las relaciones amistosas entre los estados. Es decir, que la Corte, cuando ya llegue el otro proceso, ahí pues veremos qué ocurre. Porque lo que ha determinado la Corte o lo que se ha dilucidado ahora es, como decía Tamara, una parte nomás. Y era un proceso normal. Alguien dice, pero ¿por qué México presentó eso? Pues que pues también pues son protocolos. Insisto, o sea, mi experiencia no me da para mucho, pero me parece que incluso por protocolo, ¿no? México denunció a perder, dice acá. No es la denuncia en sí, es una medida cautelar. El tribunal también aseveró que la decisión sobre las medidas provisionales de ninguna manera constituyen un prejuzgamiento sobre la admisibilidad y el fondo de la demanda presentada por México contra Ecuador. Ahí está, ¿no? Ya si con esto el gobierno no entiende y Noboa trata de engañar y sale, ya le vamos a poner el escrito que sale la canciller, poco más a decir, ¡woo! ¡Les ganamos! ¡Desgraciados! ¡Mediocres! ¿No? O sea, por poquito. El magistrado se refirió al ingreso de Jorge Glass a la Embajada Mexicana en Quito a las condenas y procesos judiciales en su contra y las gestiones. Me comí una parte. Fue el presidente de la Corte de Justicia quien hizo el anuncio de que no existe una situación que amerite las medidas provisionales requeridas por México. Lo hizo luego de relatar el asalto de la embajada y la situación que atravesó el vicepresidente Glass. Se refirió a cuando Glass salió, lo cogieron, lo vejaron y también golpearon al representante de México ahí. También mencionó los impases diplomáticos entre ambos países, por los que Ecuador declaró persona no grata a la embajadora de México, así como el hecho de que México otorgara el asilo a Glass. Recordó que México solicitó un salvoconducto al gobierno ecuatoriano el 4 de abril y al día siguiente la fuerza pública ecuatoriana ingresó de manera forzosa a la embajada a llevárselo a Glass. Dijo que ese fue el detonante para que México rompiera las relaciones diplomáticas con Ecuador. ¿Ok? Bueno, ahí creo que está bastante claro. Póngame por favor, producción, creo que tenemos el comunicado del gobierno. Ahí está. Miren cómo rapidito salió, ¿no? Comunicado de gobierno. Uf. La Corte rechaza por unanimidad medidas provisionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores acoge con beneplácito la decisión de la Corte que rechaza por unanimidad la solicitud de medidas provisionales presentadas por México en el caso relativo a la Embajada de México en Quito. La solicitud de México buscaba una orden de la Corte con relación a la protección de la Embajada de México y sus archivos y bienes. Claro, obvio. La decisión unánime de la Corte de Justicia de rechazar la solicitud de México confirma el carácter innecesario de la solicitud. La solicitud de México se hizo sin tener en cuenta las repetidas seguridades del Ecuador. Eso dice, ¿no? Repetidas seguridades, ya. Desde el 9 de abril de 2024, ¿verdad? Antes de que México presentara y que brindara plena protección. De que Ecuador iba a brindar seguridad a los archivos, y que permitiría que México retire sus cosas y bla, bla, bla. Entre otras cosas, la Corte reconoció la buena fe del Ecuador y dejó en claro que las presentes circunstancias no presentan ningún riesgo para los derechos de México bajo la Convención de Viena. Aquí ya hay un maniqueo, ¿no? Aquí hay un maniqueo. Entre otras cosas, la Corte reconoce la buena fe del Ecuador y dejó en claro que las presentes circunstancias no representan ningún riesgo para los derechos de México bajo la Convención de Viena. Eso está de más. Eso está de más porque el resto no está todavía deliberado. Miren cómo manipulan, ¿no? Ahí está la manipulación. El Ecuador se mantiene firme en su lucha contra la corrupción y contra la impunidad y su compromiso. Vea, todo lo que dice el comunicado está bien. Todo lo que dice el comunicado está bien. Excepto la partecita que está de más, y ahí es donde entra ya la manipulación
y sale el uno, sale el otro, y salen los bobazos de internet. ¡Bravo! ¡Mi presidente! Lero, lero, los correístas. Lero, lero, los correístas. Oiga, yo me mato de la risa con esta gente que lo tiene al Correa, pero ni nosotros que conversamos con Rafael, que lo entrevistamos como no sé cuántas veces, ni nosotros que lo vemos, que pensamos más que esta gente. Lero, lero, los correístas, lero, lero. Hola Nelson, ¿viste el nuevo tráiler de Beetlejuice? No, ya salió, ya lo voy a ver. No, es que cuando se estrene Beetlejuice, yo me voy a ver aquí la primera película y luego voy a ir emocionado, contento. Créanlo, mis queridos amigos, que si yo pudiera vestirme de Beetlejuice, me visto de Beetlejuice. Pero esta partecita ya es manipulación, donde dice, está de más, donde dice, ¿no? Entre otras cosas, la Corte reconoce la buena fe del Ecuador, eso está bien, pero reconoce la buena fe de Ecuador porque ya lo dijo y aseguró que no iban a tocar los bienes. Y pues poco más le rezó a la Virgen de Guadalupe y se arrodilló Ecuador diciendo que no van a volver a meterse, por favor, por favor, por favor. Lo queríamos a Glass. ¿Ya? Y frente a las medidas cautelares de eso, Ecuador ya le dijo a México, y en este caso también a La Haya, que por favor crean en ellos. Entonces la buena fe es por eso. Y dejó, y aquí viene la parte de, ay, qué manipulación, ¿no? Y dejó en claro que las presentes circunstancias no presentaron ningún riesgo para los derechos de México bajo la Convención de Viena. ¡Ay, qué! ¡Por Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Cancillería, Ecuador? ¿Qué pasó? Parece mentira, pero esas líneas cambian todo. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Todavía no se determina, o sea, todavía no hay un dictamen, habrá que esperar, y si la Corte dice efectivamente, pues clarito, así como a clarito lo otro, tendrá que decir clarito, creemos que no se violó la Convención de Viena y creemos que México no fue vulnerado, y que México es un exagerado país mentiroso que dice que le han roto las puertas y todo eso. Pero eso no dice. Eso no dice. Solamente para que se den cuenta, mis queridos. Uy, Dios mío lindo, los comunicadores, los periodistas, Dios mío lindo, los que están ahorita cogiendo harto billete con esa publicidad de Novoa. Yo a veces digo, no, se hacen la bola en el año, y ya después de un año, porque así ha sido la temática de ciertos comunicadores y ciertos medios que, dícese, luchan por la libertad de expresión, dícese, marcan la diferencia. Se atacan de billete un año y al siguiente año le hace la judía. Entonces, como dice, ya, ahora sí démosle con todo este gobierno, porque con todos, papá, con todos. A la gente les quieren meter el dedo. Pero bueno, desagradable y de muy mal gusto que el gobierno del presidente Noboa quiera sacar partido, quiera mentirle a la gente en un tema tan serio. Hay que esperar. Si en el proceso subsiguiente definitivamente la Corte, la Haya, la Corte de Justicia Internacional de La Haya determina que efectivamente no hubo perjuicio, que la puerta que se rompió fue imaginaria, que los insultos, golpes que recibió Canseco nunca existieron, y que la policía que irrumpió en la embajada eran hologramas, y que México no se ha visto afectado, entonces, perdón, voy a romper el reloj. Entonces ahí sí podemos decir todos, ya México queda eso a un lado, pero no es así, no es así. Hay que tener mucho cuidado, y qué pena que todo lo lleven a la politización, y qué pena que ellos sean los primeros en politizar, ¿se acuerdan? Porque salen a chillar, ¿no? Salen a chillar. Todos quieren politizar por dañar al novita. Todos quieren dañar a esta gente, cómo no colaboran, no ayudan, todo pero le ven. Pero si ustedes son los primeritos, ustedes rectifiquen, quiten eso, eso es una vergüenza, es una falta de respeto. En ningún momento, de hecho, les estoy diciendo lo que relató el señor, el comisionado, estoy diciendo, está el comisionado diciendo clarito que esto no tiene nada que ver a lo otro que todavía no se resuelve. Pero habrá gente que se lo cree, y ahí es donde juega el rol
del lavado de cerebro de los medios y del cerco mediático. Aunque no lo crean, aunque uno parece loquito repitiendo eso, aunque ustedes dirán, ¿y cómo se come? Existe, existe. Y sí, comen mucho porque se meten harta plata. Señoras y señores, este sábado 27 de julio, los espero en el show Nada es Suficiente de Stand Up Comedy. Esta faceta que yo la he proyectado y que nos va bastante bien. El sábado en Guayaquil y el sábado 3 de agosto en Quito, en la Cámara de Comercio, y en Guayaquil el Teatro Las Cámaras al lado del Hilton Colón. Precios a la venta en pantalla: 20 platea alta o atrás, 25 platea abajo o en medio, y $30 los asientos VIP. Sin embargo, si usted compra ahora, usted recibe el 20% de descuento por compra anticipada, es decir, $5 menos en cada boleto que usted ve en pantalla. Escríbanos al 099-6522-664, 099-6522-664. Nada es suficiente, el show de stand-up comedy que lo estamos desarrollando y que está hermoso. Vamos, compra ya.